Con el estreno de la serie de Stranger Things, pues me fue inevitable recordar ciertas películas que fueron muy icónicas en los 80s y principios de los 70s, que bueno, fueron las que después dieron pauta para que las de los 80 existieran. Pero algo que se repiten y se repiten en su mayoría es que todo pasa en un maldito pueblo. Así que me puse a investigar qué es lo que les llamaba a los directores de esa época a que todo estuviera ocurriendo en un pueblo. Y por un momento pensé que era porque estaba bastante alejado y pues a la gente de las ciudades pues realmente nunca les ha importado el pueblo, ¿no? Entonces eso daba a que todo se quedara en ese sitio. Y pues no estaba tan equivocada. Bien, todos sabemos que el miedo va a depender de a quién les estás preguntando. Pero ¿qué pasa cuando queremos saber los miedos de una sociedad entera o de una nación? Pues ahí las cosas cambian, porque esto va a depender de los procesos sociohistóricos, políticos y económicos que haya vivido la nación en un cierto periodo de tiempo. Después de que Japón haya recibido las dos bombas nucleares, pues su sociedad tuvo miedo a un enfrentamiento nuclear de nuevo. Por ello, el miedo más grande de Japón era ese, y se vio reflejado en muchas de sus películas. Obviamente la más icónica fue Godzilla, donde sí, Godzilla es una metáfora hacia el miedo nuclear. Sin embargo, muchos de estos miedos también pueden venir de prejuicios bastante fuertes que se han ido creando por los mitos que tiene la sociedad. Y bueno, en este caso vamos a hablar de la sociedad de Estados Unidos y del terror de los 70. Así que en el caso de Estados Unidos, los miedos pueden ser muy claros hacia la diferencia cultural y del miedo que tienen a ser atacados o que tengan una invasión. Yo siempre he tenido enemigos, vivo de ellos y cobro muy caro. Por ello, muchas de las películas siempre hay una invasión alienígena o externa, ya que tienen ese miedo porque según atenta con su nacionalismo y con su propia seguridad. Pero bueno, lo que trajo realmente el cambio del cine de terror en Estados Unidos para traer esas joyitas que iniciaron a partir de los 70 fue la Segunda Guerra Mundial. Y es que hubo un cambio muy grande a partir de este periodo, ya que para muchos países europeos, pues realmente ya las películas de terror ya no eran suficientes porque el miedo ya lo habían visto con sus propios ojos y muchos lo estaban viviendo o lo vivieron y todavía tenían como esos estragos de la guerra. Sin embargo, para Estados Unidos las cosas fueron muy distintas porque el panorama para ellos es completamente diferente, ya que en primera ni siquiera hubo guerra en su propio territorio y salieron muy triunfantes y con muchas ventajas tras este periodo de guerra, ya que muchos de estos alimentaron la narrativa de que eran la nación que debían proteger a todos y que eran los únicos que tenían la visión moral, ética y civilizada y que por lo tanto tenían que regir a los demás países. Y por ello surgió mucho, pero mucha supremacía y mucho nacionalismo, que claramente también era para mandar a la gente a la guerra y mucha mierda. Además de los valores que ellos querían preservar, que era la familia tradicional compuesta solamente por personas heterosexuales y claramente blancas. Y obviamente estaba con una ideología bastante blanca, pero sobre todo consumista, donde la felicidad ahora era en poseer cosas y las personas que no se adecuaran a este tipo de sociedad, pues simplemente eran excluidas o puestas como lo extraño, como lo malo, lo que no se adapta a estas condiciones. Porque, oh sorpresa, no todas las personas son blancos hombres heterosexuales y que nazcan en este territorio en especial. Y bueno, con la Guerra Fría no se la acabaron porque llegó esta nueva ideología de la Unión Soviética que le ponían cara a la ideología capitalista que estaba manejando Estados Unidos. Por lo tanto, tenían que vencer a ese enemigo. Y obviamente lo crucificaron y le dijeron que era el diablo y X mamada. Pero bueno, llegó la década de los 70 y le sacó los trapitos sucios a la sociedad, dándonos cuenta que la política y economía y de lo que se estaba manejando de esa ideología realmente no le estaba funcionando a nadie. Y muchas personas, bueno sí, a unos pocos, pero muchas personas estaban sufriendo estos estragos y la sociedad estaba cada vez más violenta. Por lo tanto, el monstruo ya no era... Por lo tanto, el monstruo dejó de ser Frankenstein y se convirtió en algo más real, en un asesino serial.
Para que el cine de terror sea considerado un género, según Rick Allman, debe cumplir con ciertas características. Son los símbolos, los íconos, las narrativas, las temáticas, inclusive la distribución y la producción de estas. Sin embargo, una característica muy esencial en las películas de terror es la lucha que existe entre la hegemonía y la otredad. Por lo tanto, toda la visión de ese ente maligno es en sí una metáfora de todo lo reprimido o lo oculto dentro de una sociedad, es decir, lo que no se aprueba en una de estas, a pesar de que exista. Por lo tanto, el monstruo que va a salir en estas películas va a tener sus propias motivaciones y su propia realidad, que va a chocar con esta realidad hegemónica de los protagonistas. Sí, ya lo hemos visto con la iglesia y el diablo y todas estas cosas de, por favor, ya no hagamos más películas de esas, por favor, ya. Basta de exorcismo. Sin embargo, el por qué existen estos dos bandos en estas películas es porque existe algo llamado como la frontera, y es algo muy esencial de las películas de terror, pero sorpresa, también de la cultura de Estados Unidos. Sí, vaya sorpresa, ¿no? Sabemos muy bien que Estados Unidos no es muy tolerante con los inmigrantes y por lo mismo también se las pasan a cada rato queriendo hacer que su frontera y que la mamada. Como si realmente estas personas alteraran su status quo. Pero bueno, a la gente conservadora le gusta crearse monstruos donde no los hay. Pero bueno, regresando a la frontera, sabemos muy bien que Estados Unidos ha creado su mito en base a lo que ellos consideran como lo nacional, como lo de su cultura, que no debe de ser alterado por nadie externo. Por lo tanto, la frontera es algo muy importante dentro de ellos. Y por lo tanto también en lo que da consecuencia a esa frontera, que es el individualismo. Pero esta frontera no solamente es física, como lo hemos visto en las noticias, también es simbólica. Y bueno, esta frontera no solamente la podemos ver con los estadounidenses y los inmigrantes, sino también la podemos ver con muchísimos, pero muchísimos ejemplos. Y uno de ellos son las clases altas versus las clases bajas, donde pues obviamente los problemas de las clases bajas realmente no van a importar. Por lo tanto, la pobreza va a ser como un problema externo que no les importa a las clases altas porque no afecta dentro de su frontera. Y obviamente se van a crear también dos mundos, dos realidades, donde los hombres blancos heterosexuales son los únicos que tienen el control y saben lo que es correcto para los demás y por lo tanto ellos merecen un estatus alto, mientras los demás nos jodemos. Pero bueno, también hablemos de otra frontera que es muy evidente en las películas de terror y el por qué carajos todo pasa en los pueblos de Estados Unidos. De lo que se considera urbano, es decir, la civilización, lo moderno, el dinero, la infraestructura, versus lo rural, es decir, lo salvaje, lo natural, lo desconocido, la pobreza, la gente incivilizada, la que no estudia, en fin, mucha mierda. Pero bueno, regresando más a lo del cine de terror, esta lucha entre lo hegemónico contra la otredad se va a representar en muchos filmes y obviamente nada más vamos a hablar de un filme en especial que fue el que inició todo esto en los años 70. Y por eso vamos a hablar sobre La Masacre en Texas. Bien, vamos a hablar de la primera de La Masacre en Texas y posiblemente la única que considero que realmente vale la pena ver. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de La Masacre en Texas, que sí, es una película que la verdad yo le tengo bastante cariño y donde sea que puedo la meto, como en este ejemplo. Iniciemos con el contexto de la filmación de esta película, que para no serles tan largo el cuento, prácticamente fue un desmadre para el director hacerla porque era un producto muy independiente y terminó en la mafia. Pero bueno, no hablemos de eso, sino del contexto social y político. La película obviamente se creó bajo una sociedad expuesta por la crisis del petróleo que estaba afectando a los sectores más bajos de la sociedad, además de la dependencia excesiva que esta provocaba. De hecho, en la película se va a ver como se va a ver como un deshuesadero de coches porque simplemente ahí ya no alcanza el petróleo en los pueblos. Además de una creciente desconfianza a las autoridades e instituciones. Sí, no vamos a ver ninguna en esta película, realmente no. Pero bueno, ahí también nos habla de que esta simplemente no funciona. Además de la violencia que iba creciendo muy a la par con la guerra de Vietnam. El argumento es sencillo.
un par de jóvenes van a visitar la tumba de su abuelo para verificar que esté intacta, ya que en el radio anunciaron que fueron profanadas varias tumbas. Pero pues en ese viaje empiezan a pasar cosas bastante extrañas y se topan con la familia de Leatherface. Y pues bueno, pasa la masacre, claramente. Bien, iniciemos con los personajes y por eso quiero empezar con la familia de Leatherface, la cual está compuesta por puros hombres, que es el hermano Leatherface, obviamente el más icónico, el abuelo, que tiene una cara muy extraña, y el padre, los cuales claramente viven en un pueblo medio pobre, medio en medio de la nada, en Texas. Sí, obviamente porque es la masacre en Texas, obviamente tiene que ser en Texas. Pero bueno, las motivaciones son sencillas en esta familia porque lo único que quieren es sobrevivir a costa de los cuerpos de los demás. Y por eso comen y matan. Pero bueno, vamos a alargar un poco más este video. Así que hay algo más complicado en esto, ya que por un lado vamos a ver la representación de esta familia que va a romper con lo que se creía que era la familia ideal. Porque en primera está compuesta por puros hombres y en segunda está sumida en una locura, un salvajismo, deseos más primarios del humano que es comer todo lo que se pueda, por eso son caníbales, y por lo tanto el concepto de familia hegemónica se destruye por completo. Y no se destruye por rebeldía o porque simplemente crean que eso es como lo que se debe hacer, más bien se destruye porque este concepto de familia no les alcanzó a ellos. Les fue insuficiente este modelo para que ellos pudieran subsistir, a lo que se creía como el sueño americano. Y esto empezó a desgastar, uno, la salud mental de la familia y además el concepto de familia unida que se tenía en ese entonces, o que se sigue teniendo, no mames. Pero bueno, como les decía, los problemas externos obviamente les afectó a esta familia, iniciando por los problemas de salud mental, porque la mayoría de los miembros, si no es que todos a excepción del padre, claramente tienen muchos problemas de salud, ya que están sumidos en una locura, en un sadismo, donde todo lo que están haciendo ya son por meros instintos de supervivencia. Mientras que por el otro lado está el padre, en el cual a pesar de que parece todavía que está un poco cuerda, simplemente lanza varias indirectas a nuestra protagonista de lo que ellos están pasando y de lo que nadie habla. Además de ser considerado como un gran ejemplo de lo que es un redneck, que en sí es como un insulto que se le va a los hombres blancos pobres que viven en zonas rurales y que obviamente pues el cuello rojo es porque se la pasan pues trabajando en medio del sol. Y pues claramente estas personas también fueron olvidadas por esa promesa y ese sueño que según al terminar la guerra mundial pues se les empezó a decir a las personas de Estados Unidos. Pero bueno, otro de los problemas que vive esta familia pues es obviamente la precariedad, que ya se les estaba adelantando. Y es que esta familia lo que los impulsa realmente es la falta de oportunidades económicas, y es algo que al principio del filme lo podemos ver en el personaje del hermano de Leatherface, cuando es recogido por los protagonistas y es subido a su camioneta, donde él pues empieza a actuar de una manera muy extraña y pues por eso es que lo lanzan, pero antes de eso entabla una conversación con el hermano de la protagonista, donde le dice que pues han perdido su trabajo ya que ellos eran carniceros y por los nuevos métodos que son más rápidos y digamos que más efectivos, pues han perdido el trabajo muchas familias y una de ellas es ellos. Por lo tanto, se les es imposible encontrar algo estable y económico y por lo tanto, bueno, eso ya lo sabemos después, pero por lo tanto empiezan a matar gente que pasa por la carretera o venden su carne de las personas que matan o se las comen. Y por lo tanto, al ejercer este tipo de actos, pues la familia va perdiendo humanidad y la cordura que ellos tenían. Pero bueno, vámonos ahora con los protagonistas, que es obviamente la otra cara de la moneda, que es lo hegemónico. Y es que el grupo de jóvenes está compuesto por 4 parejas blancas y un personaje discapacitado que está en silla de ruedas, que es el hermano de la prota. Obviamente los 4 primeros son representados como gados, guapos, que acá medio hippies, que vibran alto, culturales. Pues también el hermano del protagonista, que es Franklin, pues se va a ver diferenciado por estas 4 personas, ya que él no les va a poder seguir el ritmo y aparte los demás lo consideran como un estorbo, ya que también nos habla de cómo el modelo capitalista también se encuentra dentro de las personas y las relaciones sociales, ya que obviamente como él no se puede mover como ellos, pues se considera alguien que no vale la pena.
alguien que simplemente estorba. Entonces ahí no solamente estamos hablando de una frontera entre la gente de la ciudad y lo urbano, entre la gente con dinero o al menos de clase media y la gente de pobreza, sino también nos está hablando sobre las condiciones físicas de una persona. Y de hecho es algo también muy importante para la trama de la película, porque como nadie lo considera útil, pues nadie le presta atención y es el que más dice cosas de ay no, se rompió. Además de que es la persona que más lógica tiene de que algo está mal y que deben de salir de ahí. Si le hubieran hecho a Franklin, probablemente seguirían vivos. Pero bueno, no le hagan caso. Jódanse. Y lo malo es de que él muere. Pero bueno. Y como les mencioné hace rato, todo esto está representado entre ese distanciamiento social y físico y además simbólico entre los protagonistas contra los entes malignos, contra Leatherface. Donde los jóvenes están envueltos en una superioridad moral ante un mundo desconocido que no les importa y que simplemente no desean entender.